Pues bienvenidos a este primer episodio de Modernidad y otros delirios. Y decimos primero porque el pasado, como diría Luis Enrique, era cáliz, o sea, estábamos calando, era un piloto. Pero acá, miren, los invitamos a que vean nuestro nuevo set. Ajá. Muy cool, ¿verdad? Ahí va mejorando. Súper cool, en verdad. Se siente en casa, sí. Sobre todo con Jimmy a un lado. Huevo. Sí, pues cuidándonos, ¿no? Mi nombre es Tirso y hoy nos acompañan, y no presento a Luis porque Luis acá también nos estará siempre y se presenta en un momento. Nos van a acompañar hoy dos personas, unos invitados muy especiales. Bueno, mi nombre es Dene Valgarra, soy actriz multitasking, dicen por ahí, hago más o menos de todo. Tengo un estudio de teatro, doy clases de actuación y actualmente estoy emprendiendo un nuevo proyecto que se llama Cayetana, que es pues la venta de la ropa second hand, de vintage y pues el intercambio ahí con otras morras, ¿no? Para fortalecer nuestra economía. Oye, Daniel, ¿cómo se llama tu estudio de teatro? La Brave Estudio de Teatro. Ok. En la gloriosa 5 de mayo. Chécalo. ¿Y? Yo soy Gilberto o Kiki, soy músico y pues a sus órdenes. Mi teléfono es... Sí, ¿Y por acá? Contratación. Pues yo soy Luis Enrique, pues yo soy conductor, yo estudié letras, yo a eso me dedico. Wow, Todo eso. conductor. Soy conductor. Y ¿Tú yo Tirso, también Tirso. conductor, sociólogo de profesión. Nice. Y actualmente productor de contenidos, diría. Que De la radio. a eso me dedico últimamente. Oigan, pero bueno, el tema a tratar hoy con ustedes y que para tratar juntos, pues es algo que, la neta, yo creo que a todos nos pasa. A ver. Un conflicto que no confesamos a veces, que ponemos en el carro una canción de reggaetón. La de Neme está viendo así como que yo nunca pongo una canción de reggaetón. No, güey, es Y lo de que hecho- pongo. Y de hecho sí. No, bueno, o sea, Son rachas. del reggaetón como movimiento cultural. O sea, a mí me gustaría arrancar preguntándoles cómo ustedes entraron al mundo del reggaetón. Ay, Pero para que procesen la pregunta y vayan haciendo memoria, todo eso, les puedo ofrecer una cervecita. ¿Cómo no? Por De favor. hecho, mejor. Venga. Déjame Pues esta cervecita está patrocinada por... Bueno, la marca se llama 3-5. órale. Entonces, es de un vato de aquí de Hermosillo. Ok. Esta es una cerveza cítrica. Ay, no, sí destaca- quiero. Haces bien. Muy bien. Es una cerveza cítrica, destaca la toronja, los árboles frutales. Y pues ahorita les platicamos un poquito de la cerveza, pero pues hay que probarla y luego ya. Yo estoy desesperado. Ya estoy así Y como yo que- soy muy fan de las cervezas. De hecho, estoy ansioso por cítricas. agarrar el vaso. Pega, así que con Es que respeto. la de Neve estaba así como que yo voy a tomar café y se Sí, trajo su dándola, café. no. No vamos a decir una marcas. No es ninguna. Ajá. El pedo es el vaso. ¿El qué? El vaso, Y ya pues. se quedó sin... Voy a tener que tomar de la Ahorita botella. le De la Si quieres, botella, yo de la agarra botella. ese y yo de la botella. Así como... Pásame la Ajá. botella. Ahí vamos, Con entonces, trae eres- calor. Simón. ¿Eso no es... o sí es reggaetón? Ahí yo ya entré en Pues, confusión. Ahí ¿Qué te vamos, es, ¿no? no? Es Ajá, como pues. bachata, reggaetón. Ay, sí. Pues salud. pues, A ver, por ahí. bueno, pásale la botella. Sí, No, déjame. pásame el Así- vaso. así Ah. como- El vaso de Nef, si quieres. Ah, ok. Mira, esta es la ¿Y net. quién se va a quedar con la botella? Pero un Yo brindis, con la botella. ¿no? Sí, Para que- claro. Porque es el oficial, ¿no? La Yo con la primera botella, emisión. así Primera como... emisión oficial, ya salimos del piloto, ya estamos en aire. Salud, hermano. Ah, Saludcita. salud. Pues Salud, muchas gracias mucho por estar éxito, aquí. mucha mierda Saludcita. diríamos en el teatro. Muy Mucha bien. mierda. Está buena. No, pues De hecho, sí adiós está muy café. Ah. Está muy buena. Oigan, Está muy rico. entonces, pues entrando en materia. A ver, vamos a una ronda de introducción. ¿Cómo entró el reggaetón a sus vidas? Uy, pues desde la secundaria, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuántos años tienes? Pues de cuántos me veo. Ah, tengo 30 años. Ok. Tengo 30 años y yo recuerdo el reggaetón. Recuerdo como previos, ¿no? A lo que ya era, pues, el precursor para mí el precursor del reggaetón, que es Daddy Yankee. Ujú. La Gasolina, yo creo que todo mundo o la mayoría de nuestra generación conocimos. Bueno, no sé si tenemos la misma edad, pero... Casi. No, pero... Pero era... Fue un boom, fue un Fue un boom. boom Totalmente. y pues para mí fue en la secundaria, en las tardeadas, Las empaparme de tardeadas. reggaetón.
que yo creo que ni siquiera éramos como muy conscientes, ¿no? Ni de las letras, ni de quiénes estaban cantando, ni de No. nada. Solo te dejas llevar, ¿no? Claro. Y es Daddy Yankee y los morritos de 15 años queriéndose poner el foco en la oreja, que los aretitos. Y Es que así. no había Fui como víctima. conciencia como sociopolítica, no Ajá. sé, o sea, ¿no? Como de... Pero eso es, o sea, el hecho de que no reflexionemos mucho al respecto tiene que ver con la el edad. pop, ¿no? Que ahorita vamos a tocar un poquito. Exactamente, El hecho de que sí, sí. entre así facilito, ya, Exacto. ya la gasolina ya era pop. Yo Exactamente. yo creo que tiene que ver, sí, la edad, por supuesto, porque no lo va a asimilar, no lo asimilé yo, no lo va a asimilar alguien igual a como yo a los 15, que alguien a los 20, a alguien de mi edad en ese Ajá. entonces, ¿no? Claro. Y alguien de los de 15 años que estás viendo al nuevo ídolo de reggaetón o lo que sea, pues un güey de 14, 15 quiere ser él, ¿no? Claro. Y en esa edad, ¿no? Y ahorita pues está un poco loser. Pero pues sí Y está yo, raro, ¿no? acá, En tu caso, ¿cómo fue, Kiki? Pues más o menos, es que estuvo muy raro mi entrada con mi relación con el reggaetón porque, pues yo sí, más o menos, yo también tengo 30, ¿no? Y más o menos en la secundaria fue que empezó esto, pero yo hazte cuenta que yo llevaba una especie de doble vida porque por un lado era bien rocker, pero también por el otro lado me juntaba con, digamos, y esto no estoy diciendo que yo no, pues pero me juntaba con los Popu en aquel tiempo, pues, no sé si te acuerdas o se acuerdan que había muchas fiestas de que, va a haber fiesta en la Modelo o en la Ah, sí. Pitic. Lluvia de cigarros. Las fiestas, Sí, las güey. fiestas Sí, sí, roladas. sí, sí. Sí, Está tengo Eh, tacos y barril. No, ahora que lo claro. pienso, me quedo, ¿cómo se rolaban? O Tu sea, mamá, y que tu mamá te preguntaba, ¿pero de quién es la fiesta? No lo conozco. ¿Cómo que va a ser una fiesta de alguien que Ajá. no conoce? Messenger, ¿no? el Ah, Messenger, Messenger. pero No, igual. aquí calle. Simón. Entonces, Ahí va. Al centro. entonces hubo esa especie de doble vida en el sentido de que traté en asimilar que me gustaban ciertas canciones, ¿no? Si, no sé, pues La Gasolina, ¿no? Tego Calderón, Vico Sí, Nicky Jam, en aquellos Don Omar. Don Omar. A la madre voy a llorar. Y sí, obviamente, volviendo otra vez a lo de las fiestas, recuerdo esto de que de quién, o sea, cuando llegábamos a una fiesta, de quién es la fiesta, quién sabe, ¿no? Pero cuando llegaba un carro con música de reggaetón, era así una especie de sinónimo de peligro, ¿no? Pues, Simón. y de ¿Por qué peligro, perdón? porque, Ajá, esperaba otra palabra también y yo, a ver. ¿por qué peligro? Porque Eran los cholos. sí, la lírica, lo que se asociaba en aquel tiempo del reggaetón secular, que se le llama, era, digamos, letras medio tiradas a la mafia, las drogas, violencia. Era como más similar al rap en inglés, ¿no? Como o sea, cuando nos estaba más hacían así, asociado Pero al rap. tenía al muy, rap. muy clara esa mezcla, ¿no? Porque Sí. ahorita ya no, Reggaetón. la letra no es igual. No. No, y como aparte, que me metamorfoseó a otra bizarrez, ¿no? Sí. Pero porque el reggaetón inicia como podría ser como una contracultura, ¿no? Y es Sí, también Sí, totalmente. es una fusión, bueno, no sé si una fusión o una inspiración del hip hop y del Pero es que, espérate, es rap. que el Kiki ya nos está metiendo en el análisis del punto más avanzado. Sí, Porque yo quiero decir también cómo Chale. conocer el reggaetón. A ver. No, pero no Ah, sé si claro, vas a decir claro. algo más, ¿eh? Antes no, fue así Es que de así es entre medio- las fiestas, Sí. con la cholada. y sobre todo, pues, esa culpabilidad de que, sí me Es gusta. que sí me antes, gusta. es que está muy chingón cómo lo estás llevando, pero antes de llegar al punto de la historia y del desarrollo que está como movimiento contracultura, que sí es lo que estamos a tratar. Ajá, que sí es el punto. Pero está bien chingón lo que dices de esta doble vida. Creo que todos Sí. en algún Todos. momento tuvimos Sí, esto obviamente. de, es que Obviamente. traigo una rolita de que en el iPod traigo una rolita, pero ¿qué estás escuchando? Pues es rock, parece que Claro, estás claro, escuchando claro. rock. No, obviamente, todo es por ejemplo, fondo. yo no las ponía enfrente de mi mamá. Ujú. ¿Sabes Yo cómo? O sea, de era mis como hermanos que mayores. yo las escuchaba con mis amigos y sí, en mi cuarto o tal, pero no enfrente de mi mamá porque sabía que mi mamá me iba a decir, ¿qué estás escuchando? ¿Por qué escuchas esas cosas? Quítalo. Pero yo me acuerdo muy bien, la primera canción que escuché de reggaetón o que yo asocio con reggaetón fue la de una de Ivy Queen, la de Para la cama voy. Ah, de que claro. eso quiere decir Sí, que para la cama voy. Un Y éxito en los tenía bares, 13 años, me acuerdo sí. muy bien. Yo tengo 29, acabo de cumplir 29. Ujú. O sea, no estoy tan pollito. Ya no.
Y me acuerdo muy bien que la traía un amigo y él tenía hermanas más grandes. Entonces como que yo siento que me acuerdo que en ese momento yo la escuché y él la traía y todos le dijimos que era un naco. Me acuerdo ¿Sí? que lo calificamos de naco. O sea, porque a mí esa palabra en este momento de mi vida la detesto y trato de eliminarla de mi vocabulario. Pero en ese momento, o sea, me acuerdo que era de que eres un naco, esas rolas, esas canciones de naco, ni al caso. Y él nos dijo, acuérdense de mí, que no sé qué, que esta música va a pegar. Ajá. Y nosotros de que, Ni naco, al de caso. que, Loco, ¿no? y nosotros Porque sí. de que Britney Spears, así, ¿no? de que chinaco. Y de que, pero en el fondo, o sea, al final pegó, pues. O sea, cuando Y me iba a esperar. arrasó. Y yo me acuerdo que después de la revolución, mi hermano compró un CD de Don Omar. Mi hermano es 5 años más chico que yo. Cuando yo tenía como 15, él tenía 10 y pidió que le compraran un disco de Don Omar y me acuerdo que lo traíamos en el carro, entonces venía la canción de Bandolero, ese es otro rolón, ¿no? Ajá. Entonces yo me Ay, acuerdo yo muy creo bien que de, y tú, yo no la conozco, ¿no sabes qué es Bandolero? Y A yo, ver, que ¿cómo va? póngale play en Spotify. Simón. ¿Y tú cómo, pues? A ver. Yo, Ahí va a ver. pues también la doble vida de Jesús, también me escondí, o sea, bueno, es que yo crecí, Saliendo del closet. Simón, sí, Ni modo, abajo las cobijas. yo con confesiones. audífonos. Lo que pasa es que yo tenía hermanos mayores que fueron les agradezco muchísimo si escuchan esto en algún momento, pues tuvieron gran parte de la influencia musical que tengo ahorita, viene de ellos, pero pues uno también lleva su búsqueda personal. Entonces yo fui un producto, como cualquiera lo es en su momento, de lo que es pop, y a mí me tocó pues NSYNC, Britney Spears, Backstreet Boys, todo eso, y yo me inyectadísimo. Y el reggaetón empezó, pero pues la neta, pues yo sí lo asocié luego con el ambiente de fiestas, el cotorreo con morras, el yo a huevo, vamos a bailar, vamos a perrear, se siente chido el contacto físico. Perrear, Qué loco que En la para- secundaria la hormona ya sueltísima y Ujú. así. Era la música que yo asociaba con eso. Hasta ahorita, la verdad, o sea, creo que para mencionar lo pertinente del tema, pues yo dije, hay que hablar de reggaetón porque ahorita Bad Bunny es número 1 en Spotify en reproducciones globales, ¿no? Y así Con una como, canción que no bueno. sabemos ni cómo se pronuncia, Sí, ¿cómo es? Dakiti. Yo no creo sé, que- la neta, bueno. no sé cómo Yo lo he estado escuchando mucho últimamente porque la ponen a donde voy, llego y está esa rola y es así como, es una señal. Yo la escuché hoy por primera vez. Pues está curada. Bueno, a mí O sea, Bad no, Bunny, la para escuché decir de algo, fondo, los ni siquiera beats la que escuché tiene, completa. Su voz como que sí me agarra un poquito, pero los beats que metes es así como que, está curado eso. Ey. Pero bueno, volviendo a la historia, tenía esa doble vida y lo asocié yo como, pues yo dije, fácilmente mi gusto por el reggaetón tiene que ver con la fiesta. Cuando yo estoy en las fiestas, yo lo escucho, yo lo bailo, yo lo disfruto, me hace mover el cuerpo, está bien curado eso, me hace bailar. Yo no bailaba antes, o sea, no era así como, bailaba, pero como niño extrovertido bailaba, Claro. bailes locos, pero ya era un baile social y el reggaetón facilitaba la fluidez de sangre necesaria para que yo pudiera bailar. Y Como en latino. casa, La no. fluidez y el alcohol, no te da. Sobre todo. Bueno, de es que la tenía fiesta. 13 años, empecé a tomar como a los... Fíjate, eso que dices, que tú lo asocias ya directamente con fiesta y perreo y ligue. Para mí fue después eso. Y ya después, digamos que se empezó a popularizar, ya vino ese otro enfoque, ¿no? Del perreo, de la fiesta. Cuando, digamos, empezó a abarcar, qué loco, porque yo sí fui un poquito anterior. A mí me tocó esa cholada, pues, todavía. Ujú. Eso del naco, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí a mí me tocó Sí, bastante. lo escuchaban mis amigos, me acuerdo de shorts largos, de cuadros que llegaban Que en Vico sí era así, tirahueso. ¿no? Sí, sí. Era Vico, sí, pues sí, claro. Claro. Era. No, a mí me tocó también la doble vida porque yo estuve en una preparatoria que se llama CEDART, no sé si Yo lo también estuve ubican. ahí. Ahí nos conocimos, de hecho. Me salieron de esa escuela. Él estuvo un semestre, yo sí me gradué. De ahí. Y el CEDART era morritos. Yo, fresa de la Prevo, pasé a. Fresa, pasé al CEDART. Y pues todos eran que los punks y los skates y los metaleros y los rockeros. Ajá. No había cabida para el reggaetón, ni No, la claro. banda, ni. Olvídenlo. Entonces, para mí fueron como 3 años dormidos, ¿no? Y aparte, pues me incliné por otro tipo de música y así. Pero eso en la prepa, perdón, en, ese arte es en prepa. la prepa, Sí. eso es en la prepa. Y. Es del programa de artes, ¿no? Sí. O sea, Sí, Sí, es en la casa incorporada a Limba. Sí. Claro. Y bueno, entonces, pues estar escuchando reggaetón o estar como en esa onda. No es que
fuera mal visto, pero nadie lo escuchaba. Ahí yo me enamoré del rock de los 60s, de otro tipo de música, pues, que ya lo traía también igual influencia de mi padre, ¿no? Pero también creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Así como tú dices de tus hermanos, o tu hermano que mira más chico que tú, que pidió el disco de Don Omar, pero tiene mucho que ver también de dónde venimos, qué escuchan nuestros papás, qué escuchan nuestros hermanos. Ah, claro. Y mi hermano hasta la fecha no escucha reggaetón, mi hermano mayor, tengo una cuata, mi cuata tampoco lo escuchaba, mi mamá y mi papá menos, entonces en mi casa lo que se escuchaba era eso, Jimi Hendrix, era los Led Zeppelin, los Beatles, eso es lo que se escuchaba. Pues qué suave. Qué suave. No, sí, de veras No, que sí. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, Pero en mi casa, en los viajes, mi mamá nos ponía así, es de Barry White. Ay, chulada. Que imagínate que sensual. en la carretera, ¿no? Sí, bueno. y la vozarrón. Claro. De Barry White. Pero, o sea, mira, para entrar al segundo bloque, que ya vamos, es tiempo Pues, de ir entrando. Perdón, ibas a decir. No, pues lo dijo, los orígenes, ¿no? Ajá, sí. Hablar de los orígenes. ¿Qué sabemos de los orígenes del reggaetón? A ver, a mí me gustaría preguntarle al músico aquí. No, y que ya estaba entrando ahorita, Ya ya está estaba entrando entrando. ahorita y le cortamos las Sergio, alas. bájale, espérate. Es momento. Es momento. Pues mira. Pues digo, tomar. Mira, Sí, yo. ¿tienen dónde apuntar? Los orígenes del reggaetón es básicamente los orígenes de casi toda la música latina, ¿no? O sea, mezclado ritmos africanos, y luego después viajó a Jamaica, Panamá, y luego de ahí brincó a lo boricua, ¿no? Puerto Rico. A Puerto Rico, y de ahí pues brinca al gabacho, ¿no? Florida, Nueva York. Y y es precisamente uno de los, ¿cómo te puedo decir? Temas centrales para mí del reggaetón, decir qué música es el reggaetón. De dónde viene, ya no tanto del origen principal, sino qué dice el reggaetón como música, más allá del ritmo, ¿no? Porque es una mezcla pues de todo, ¿no? De hecho es un género híbrido. No recuerdo ahorita el nombre del antropólogo que lo dijo, pero es esencialmente un género híbrido porque mezcla salsa, mezcla bachata, hasta merengue, Reggae, hip y hop. hip hop en la Reggae a esencia, veces, ajá. en la esencia de barrio, en la esencia Sobre todo los orígenes, ¿no? sí, de gueto, digamos, Sí, ya hablando sí. más de la Es que cultura. pasa algo bien curioso con el reggaetón, que yo me estuve sumergiendo un poquito Ujú. en las lecturas, pero también en escuchar, ¿no? Mencionaban y vi como esa transición dando grandes pasos, que había como esto del hip hop reggae y las letras, como dicen, de una contracultura, que ahorita Que es lo que decía Deneb. lo que dijiste ahorita, Deneb, de la contracultura, que ahorita podemos hablar de qué es exactamente contracultura y que pelearnos ¿Y un por qué poquito por ahorita? eso, ¿no? ¿Por qué ya no? Bueno, porque el Ay. término contracultura se me hace muy curioso porque, bueno, la cultura para mí es algo irrefrenable, pues, o sea, en todo caso, la cultura, por ahí un escritor, Gombrowicz, dice, la cultura infantiliza al hombre porque es más grande y va más rápido que lo que nosotros podemos concebirlo, pues. O sea, hay diferentes definiciones de cultura y diferentes concepciones dependiendo de la perspectiva que queramos usar, pero en general, para mí, al hablar de música, por ejemplo, la cultura es algo que no puedes decir qué es, sino que se manifiesta. Entonces, el hecho de decir que el reggaetón es contracultura, más bien me parece que lo contracultural son las personas o los colectivos que intentan decir, es que esto no es cultura, que ya es alta y baja cultura y todo eso, pero lo contracultural, bueno, lo podemos entender en el reggaetón, que fue algo que entró como mezclando estos ritmos que platicas, Kiki, pero con una lucha o una presentación de lo que pasaba en las clases bajas de Totalmente. Puerto Rico, ¿no? Sobre todo donde empezó ahí, ya yo estuve topando, creo que el disco está en Spotify, Playero 87, Sí, Playero... o donde de sale- Noise también, Ajá. varios discos que sacaban esos Un artistas, mix, ¿no? ¿no? Los mixes. La primera rola, bueno, al menos en Spotify, si pones el disco, la primera rola es de Daddy Yankee. Su voz no es
tan parecida como es ahorita. La rola dura 8 minutos y es Daddy Yankee haciendo freestyle. Y un poquito más pegado a Daddy Yankee, lo que, o sea, no ha cambiado la esencia. Yo te lo platicaba con unos compas, la esencia de Yankee parece que ese vato no envejece, es como Dorian Gray, así, es como un vampiro, ¿no? Es como algo que no envejece, que está ahí y se ve exactamente igual y sigue siendo the big boss, ¿no? Pero cuando te pones a escuchar otras cosas, como Vico C, por ejemplo, sí hablan de drogadicción, sí hablan De lo de gangsta. abuso sexual, de los barrios, de las condiciones, y es crudo como lo presenta. Entonces, los políticos, y eso fue algo que marcó y que fue lo que le dio como un catalizador de que el reggaetón se convirtiera en lo que es, fue que los políticos intentaron frenar eso, intentaron contenerlo, como decir, eso es que esto no es cultura, es que están echando a perder. Pero fíjate, y eso es algo muy común, o sea, Pierre Bourdieu dedicó mucho sus estudios en Francia precisamente al consumo, o sea, en cuanto a clase. Y esto que dices de la clase política entrando responde más bien a los gustos de la élite, ¿no? O sea, el hecho de que la élite, que regularmente está muy vinculada al poder político, dice como, no podemos permitir esto. Y lo vemos aquí en la ciudad, estos discursos existen, como, de hecho hubo un tiempo aquí que el movimiento pro vida hermosillense prohibió un concierto de Soda Stereo. Y está documentado en aquellos tiempos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos decían que era la música que venía como a degenerar todo y tal. Seguramente ese era el argumento, pero en realidad no es en sí la clase política, sino la élite económica que está atrás financiando el poder político, que empieza a meter presión. Claro. Y lo curioso es que cuando llegan a popularizarse o que empieza a ser también como consumido por las clases altas, cambia. Claro. Porque ya no vemos, porque entonces se va adaptando al gusto de las clases altas y bajas y generan estos productos híbridos que, por ejemplo, ya Daddy Yankee, pues ya nadie lo recuerda como ese que tiene un freestyle de 8 minutos hablando quizás hasta de corrupción, como ahorita podría ser Residente, pues, o sea, Calle 13, ¿no? Hecho, o sea, sí. que no sé si lo podamos catalogar como reggaetón, pero, pero que también está en esa mezcla, ¿no? O sea, como, no sé. Claro, y precisamente hablando de Calle 13, él sí yo lo podría vincular como creador o un gran precursor de crear una contracultura dentro del género, propiamente hablando el género, el reggaetón, lo que conocemos como pues ya comercializado, pues. Pero volviendo a esto de la contracultura, sí, en efecto creo que sí inició como una contracultura, pues, debido al establishment, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, siendo música de minorías, siendo música inclusive pues de pobres, por así decirlo, fue totalmente marginada, pues, esa música. Ahora, pero ahorita tú métete al Instagram de cualquier persona con dinero y sus historias van a estar musicalizadas. Y es a lo que voy. Esto, por ejemplo, Yankee, o sea, de la música elitista, creo que ya no refiere tanto a la élite en cuanto a, digamos, una burguesía o algo o más, ¿no? Algo aristocrático, sino más bien el prestigio que se le da. Porque ahorita el reggaetón, pienso yo, que no es música elitista, aunque pareciera por todos los lujos que arroja, digamos, toda esa vida, ¿no? No pienso que sea música elitista precisamente por esa paradoja, el prestigio que tiene de seguir siendo música inclusive, o un género inclusive hasta tabú. Más que nada, y precisamente por lo mismo, el reggaetón llegó a evolucionar tanto que pobre, rico, mediano lo escucha, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto ya tiene que ver con las plataformas, o sea, decir, o sea, en el sentido de tú rentas un mes de Spotify al mismo precio que lo renta un rico, claro, un pobre, un clase media, No varía. y la música se vende por igual, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde el ámbito elitista económico, creo que ya no cabe. Más que nada es por el estatuto, otra vez volviendo al establishment, ¿no? De las sociedades, llámese conservadoras, de religiosas, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo pueden marcar, o más bien lo marcan como
como música elitista o no. O sea, Y eso Oye, es algo que pasa, por ejemplo, pero- hasta en el teatro, ¿no? Supongo, o sea, por Ajá, ejemplo, yo el quería consumo del preguntarle teatro. algo al respecto, porque tú que te dedicas a las artes escénicas, me gustaría saber tu opinión como del qué pasa con el reggaetón y nuestro cuerpo. O sea, como inmediatamente queremos bailar. Ya, o sea, ya suscita te como mueve esa- la patita, ¿no? Sí. Mira, en la Brava Estudio de Teatro tenemos una clase Comercial. muy famosa que es la clase de twerk. Ajá. Quiero también hacer hincapié de que fuimos el primer estudio aquí en Hermosillo donde trajimos esa clase, ¿no? Que al principio era un tabú, al principio para que las morras entraran Claro. a una clase de twerk. Saludos, Betty. Fue difícil porque pues es un tabú y poco a poco ya se está quitando eso de entrar a una clase de twerk, como en su caso fue el pole dance, ¿no? Porque Ujú. de bolera. Bueno, es que yo tengo opiniones muy... Para mí, eso de las élites y todo, y la cultura y la chingada, a mí la verdad es que siento que el arte en general no debería de tener ni para ricos, ni para pobres, ni para niños, ni... Bueno, claro que hay públicos, ¿no? Ujú. Dependiendo del contenido, pero el reggaetón en sí... al menos en mi caso, en lo que hago, en el teatro, pues no me ha tocado así propiamente pues estar involucrada en algo de cerca haciendo algo con reggaetón, pero en mi trabajo sí organizando talleres de twerk y definitivamente al principio tuve que poner cortinas porque se paraban los carros a ver a las morras es que tienes que llevar booty shorts, que pues porque así se baila. No puedes ir en leggings porque no vas a ver el movimiento. En fin, que también es clase de twerk, pero se baila reggaetón, se baila dancehall, se baila lo que sea, ¿no? Pero principalmente, ¿a qué relacionas el reggaetón? Al perreo, ¿no? Al famoso perreo. Pues, no sé cómo... Porque yo por ahí en las lecturas que tuve para mi preparación para este tema, había un crítico que decía como el reggaetón suscita lo esencial del ser humano y luego decía algo negativo, como el reggaetón suscita lo esencial del ser humano, no cultiva como algo, digamos, sí, como esa distinción de la alta cultura, como no te da nutrientes para el alma. Pero yo me quedo con lo esencial, o sea, sí es cierto, pues se me hace que el reggaetón saca esencial, como me llama la curiosidad que sea tabú, o sea, el twerk, ¿por qué fue tabú? O sea, si es una clase de danza, ¿por qué tabú? Es un tabú porque la gente lo ve como un tabú, ¿no? Digo, suena como cantinfleo, pero más bien es cuando alguien no hace algo por tabú, es porque uno mismo lo tiene, ¿no? Fuera de lo que el que dirán, pero es un tabú porque número uno, porque vas a bailar eso que dice algo que va en contra de ti. Como mujer. Como ¿no? mujer. Que es otro de los temas. Otra, ¿por qué bailas semidesnuda? Ujú. Otra, ¿por qué mueves las nalgas? ¿Por qué ese baile se centra en esa parte del cuerpo, ¿no? Y todo eso tiene su historia y ojalá algún día inviten a la Betty a hablar sobre algo así, porque también viene de la cultura africana, ¿no? Claro. O sea, todo tiene que ver. Claro que ya, pues se evoluciona, ¿no? La danza, así como la música. Pero que de hecho es una perspectiva como súper machista, ¿no? El hecho de Por querer de supuesto. cuestionar por qué utilizas esa parte del cuerpo, por qué bailas tú con esas prendas, por qué haces supuesto. esto. Porque al final de también cuentas es una podría ser- expresión. Y es Ajá. una expresión. Y por ejemplo, perdón, es el hecho de en esta cultura, ya no me voy a meter norteamericana o el cono sur, por lo menos en esta cultura mexicana, es esa Somos unos hipócritas. güey. es esa esencia, mi amiga. Es que lo dijiste así como... oh, Pero de oh, verdad. Me encanta porque es patológicamente honesta.
¿Qué estaba diciendo? Que particularmente acá, o sea, eh, no en la cultura como, o sea, gringa o Sí, sudamericana. aquí en México, México. ese expresión, porque no deja de ser una expresión de danza, pues, pero veamos cómo es esa expresión, qué es lo que enseña, o sea, shake your booty, ¿no? O sea, es estar... Es como lo que es en- decías, el reggaetón, ¿qué me deja? ¿Qué te deja bailar twerk? ¿Qué te deja bailar Sí, reggaetón? como las críticas van yo, por ahí. ejemplo, Para mí es una música que me dice, o sea, yo he escuchado, es una música que nada más me dice que mueve el culo, pues. Digo, pues es que sí dice que mueve el culo, pero está tan mal mover el culo. Pero a veces también eso es lo que quieres un día en la vida, ¿no? No queremos O sea, mover el culo, mover no queremos mover el culo pues. todo. buen en algún punto, momento porque de mira, por nuestra vida. ejemplo, Pero ¿qué tiene malo que solamente quieres mover el culo, Ajá, pues? no, es que decir eso ya está ahorita un poco muy cuestionado ya por la moralina, ¿no? Si se puede decir. Pero, por ejemplo, pasó exactamente lo mismo con los movimientos de Elvis Presley, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Ese de culturas cerradas, digamos, o conservadoras, exponer ciertos movimientos del cuerpo. O sea, el movimiento de cadera, por ejemplo. Por ejemplo, el movimiento de un cadera. hombre, ¿no? Particularmente. ¿Por qué? Porque incitaba a lo sexual Ajá. y Dios mío, mi vida, Es ¿no? que todo siempre va hacia eso, ¿no? Hacia lo sexual. Yo Sí. creo que todo el rollo malo del reggaetón es que incita Al despertar de la al sexualidad. despertar de la sexualidad, al machismo, a la violación, o La apología promiscuidad. a... Sí. Pero es que es justo o sea, fíjate, perdón, analizando las letras, ¿no? O sea, porque precisamente ya es tiempo de pasar al bloque 3. Analizando las letras como tal, porque es algo que no hemos hablado, ¿no? De esta parte de las letras como tal. O sea, a mí me sorprende ay, espero que nadie se enoje conmigo por decirlo. Que Pero se a veces enojen, también que ya se nos enojen. movemos como en lo políticamente correcto. Y lo que yo Exactamente. quiero decir es, eso no deja de expresar una realidad. ¿Por qué? Porque un chorro de gente sigue pensando así. Y quienes de alguna manera estamos tratando de no tener, digamos, ese pensamiento, lo rechazamos, pero al final de cuentas, ese sigue siendo el pensar. Y es un pensar popular, y es un pensar masivo. O sea, mucha gente piensa igual, gente piensa eso. Y siento que como negar la existencia de esa realidad es ser muy hipócrita. O sea, porque al final de cuentas, esas personas lo cuentan en su realidad. Y la conciencia como política o del feminismo o tal, pues no todo el mundo la tiene incorporada. Exactamente. Entonces, al como negarle a los otros la expresión, por supuesto que es reprochable, o sea, por supuesto que es condenable, pero aún así no sería lo otro una censura. O sea, el hecho como de prohibirlo en una estación de radio, tal. O sea, también cómo es posible, o sea, ¿dónde está el punto entre decir esto sí es lo que podemos permitir y esto es lo que no en un género musical, pues, por ejemplo, ¿no? Porque es como, por ejemplo, un narcocorrido, ¿no? O sea, Exactamente. pues el que escribe el narcocorrido, pues para mí es reprobable y yo jamás lo escucharía y no me podría hacerlo, pero pues es una realidad social, pues, ¿no? O sea, como que siento que tampoco podemos estar en la negativa de la existencia, de una descripción desde un entorno quizás hasta socioeconómico, pues, ¿no? Totalmente. De que yo así lo veo, yo así lo digo, yo así lo cuento, porque esa es mi forma en la que veo la vida, y al final de cuentas yo creo que hasta más bien son objeto de estudio, pues, de que, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué desde el reggaetón se cuenta la vida de esta manera, no? O sea, como dato, o sea, por ejemplo, en los Grammys, hasta la edición antes de esta última que acaba de pasar, que creo fue el mes pasado, no había categoría para reggaetón. Fue toda una crítica muy fuerte porque decían, en los tops mundiales, las canciones Claro. que están son las de reggaetón, y por qué entonces la Academia de Música no nos reconoce a pesar de que somos el género musical más posicionado a nivel mundial. Y aún así no hay una categoría que nos reconozca dentro de la élite, o bueno, más bien sería la palabra que siempre se me olvida, dentro del canon, ¿no? Y precisamente es de eso. las líricas. Academia. Y no tengo nada en contra de la academia, ¿no? Pero... Yo a veces. no, pues yo también. Y otro tema, que soy académico de closet. Tío. Es precisamente eso. Porque creo que puedo reivindicar otra vez que el reggaetón inclusive tan no es de élite que hasta lo rechazan como movimiento
musical, pues, como algo que existe Marginalmente, pues. ¿no? y que no deja de ser música o expresión, como bien dijiste ahorita, que es un reflejo socioeconómico, porque es una realidad, pues, si tú te vas a Sinaloa, a Culiacán, y para ser más, espero no estar hablando más, para ser más exacto, a un pueblito llamado Costa Rica, es un pueblo formado por el narco, pues, y cómo cuestionar cómo cuestionar negativamente o llamarlo o rezagarlo, pues, si es una cultura viva o sea, es latente, pues, lo que se vive. Y las canciones, como el arte en general, pues, no es más que el reflejo de la expresión del humano desde todo el ámbito, desde todo forma de pensar del humano, ¿no? Pues, y, por ejemplo, volviendo a lo que decía Luis, ¿por qué no escuchar esto? ¿Por qué no mover el booty, ¿no? Ajá. O sea, ese es el estigma que yo creo que tiene el reggaetón, porque rompe con todo, o sea, y la misma gente se encarga, los que están en contra, digamos, se encargan de que eso, y también volviendo a lo tuyo, es la misma gente que no apoya o que moralmente lo ve mal, lo censura. Sí. Entonces, censurar realidades, creo yo que por más tóxicas que sea, y espero no ser muy criticado, censurar realidades yo creo que no está bien, aunque de alguna manera sea dañina. Se pueden poner muchos escenarios hipotéticos, ¿no? Pero... Perdón, hay estados donde han prohibido los corridos. Exactamente. Por ejemplo, en Sinaloa hubo un tiempo que hubo una iniciativa, o sea, era como que, o sea, para empezar, a mí me parece de entrada pura simulación, porque cómo vas a saber dónde están tocando un corrido, Claro. dónde no. Sí, de hecho la prohibición termina siendo como algo a favor de lo que fue lo que pasó con el reggaetón. Pero es como también dices tú, Dene, o sea, el arte, o sea, de hecho para mí el hecho de que el reggaetón sea tan polémico es que como movimiento artístico, ya dejando de lado nada más, o sea, todo lo cultural, sino ya entrando en lo artístico, es que bien reggaetón. O sea, si crea polémica, si crea discusión, si crea... Claro, mueve fibras, pues, ¿no? Eso es lo que, como movimiento artístico, está muy bien, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita mencionamos a Calle 13. Y Calle 13 fue como de los reggaetoneros alternativos que empezó a surgir, que ya no era nada más reggaetón, estaba volviendo un poco más al rap y también estaba hablando como ya las letras, si tú topas los primeros discos de Calle 13 son surrealistas incluso, o sea, ya tienen como todo un discurso que ya no es cuerpo, ya no es queja, o sea, ya por ejemplo ahorita Calle 13 tiene ya una lucha social abiertamente puesta en escena. O sea, Sí, ellos política. aceptan que ellos, Residente, por ahí hay un video en YouTube, no sé si lo han visto, donde está Residente y Bad Bunny como platicando y están peleándose más, bueno, Residente se está peleando, Bad Bunny está como... Sí, porque pues... Y están diciendo como eso, es que dice, es que la música para mí tiene que ser eso, tiene que ser una lucha, yo creo con mi música puedo cambiar el mundo. Y si tú me está diciendo Residente, ¿no? Y si tú me dices que no puedo y que estoy loco, pues adelante, pero no vas a dejar que yo piense eso. Y Bad Bunny le dice, sí, pero el pedo es que tú necesitas chilear más, te caería bien chilear. Y yo digo, pues es que las dos, o sea, las dos son tan necesarias. Y es a mí me parece erróneo pensar que debemos de frenar el movimiento del reggaetón, o sea, cuántas veces de que, por ejemplo, lo que vamos a hablar de reggaetón, no, pues no, cuando platicaba del podcast, lo que vamos a hablar de reggaetón, no, pues, chale. Como No que sé qué les habrá pasado por su cabeza, ¿no? Qué nacos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir, el reggaetón todo bien? No, pues el chiste también de este programa es decir, pues, ¿qué onda con el reggaetón? Pues, ¿qué onda con toda la historia? Porque por ahí también hemos platicado, Kiki, de que pasó lo mismo con el jazz, ¿no? Pasó lo mismo con otros movimientos culturales, otros géneros musicales
que comenzaron a ser frenados, porque, pues, por ejemplo, el jazz, la música de negros, que venía de barrios bajos, y luego empiezan a escuchar a los ricos, intentan frenarlo porque ya está pasando a la clase alta y ahí hay que poner alto, pues ya no es nada más de... Pero antes de pasar al jazz, porque me parece muy importante esta perspectiva, y te pregunto a ti, Ner, porque, o sea, no sé si te asumes o no con ideas feministas, pero seguramente las escuchas, las conoces. ¿Cómo tú, o sea, como mujer, crees que el reggaetón tiene o sea, qué papel juega, digamos, como en esta discusión del feminismo y las mujeres, ¿no? Que creo que, en general, quien se asuma o no feminista, al final de cuentas, la idea ha permeado, pues, ¿no? En la sociedad del feminismo, como ciertas ideas, ciertos conceptos, el estigmatizar ciertas actitudes machistas. O sea, yo creo que sí ha venido como a generar ciertas transformaciones muy fuertes. ¿Cómo ves tú el reggaetón? Porque justo una amiga, que le mando saludos, Mayra Borbón, es súper feminista, es académica y es feminista, pero le encanta el reggaetón, pues. Y ella dice así, y habla mucho como del elitismo y del consumo, y dice, güey, pues es que al final de cuentas esto también es algo, ¿no? Que hay que escuchar. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que para las morras las demerita? O sea, de cierta manera es como negativo o no sé. Bueno, número 1, todo lo número. Yo no me asumo feminista porque creo que tengo mucho que aprender. Creo que es una bandera que me queda grande todavía. Y me gusta ser congruente, ¿no? Para mí la congruencia es la base de todo, del respeto, de la armonía, de todo, ¿no? Respeto a los feministas, respeto de la lucha, yo trato de estar siempre ahí con ellas y todo, ¿no? Pero no me gusta asumirme ni tampoco asumirme ni artista, ni feminista, ni etiquetas, para empezar. Ahora, sí tengo unas cosas que decir sobre las letras de las canciones, ¿no? Que creo que más que nada es como la polémica siempre, ¿no? Del, ay, dice esto, o ¿cómo que felices los cuatro? ¿Cómo que esto? Y no sé qué. Pero Ivy Queen y para la cama voy cuando yo quiera. Y entonces es así como, lo bailo, no lo bailo, ¿qué hago? La ¿no? canto, no la canto. Ahora, ¿en qué contexto lo escucho también? Y cuando hablo de la hipocresía, es en serio, porque criticamos mucho y ojo, yo no quiero defender nada, quiero más bien dejar en claro que así como el reggaetón, pues nos guste o no, es música, es arte, es algo que provoca. Y no me voy a ir muy lejos a lo mejor, pero si nos ponemos a analizar algunas letras de las canciones de los Beatles, son muy violentas y muy machistas. Y eso no lo dicen, pero sí, pero sí lo dicen porque a lo mejor es lo que entendemos, ¿no? Nuestro idioma. Sí, pero también hay canciones de mujeres muy machistas. Claro. Y hay canciones, si nos vamos allá a los 50, vamos a escuchar a las morras hablar de por favor no me dejes, y muy bonito cantado y así. Y actualmente, y eso está cambiando, ¿no? Poco a poco, porque todos estamos despertando o queremos despertar en pues tratar de ser mejores seres humanos, ¿no? Pero yo creo que cada quien va a bailar lo que quiera. A veces ni nos damos cuenta que estamos bailando. A veces no nos damos cuenta. Yo a veces veo las clases de twerk, por ejemplo, ¿no? Y a veces sí digo, órale, o sea, no quiero escandalizarme porque cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera, pero sí, a veces no me cuadra una cosa con la otra, pero digo, pues, si ellas quieren hacerlo, que lo hagan, o si yo lo quiero hacer en la fiesta, que lo hago, o si lo quiero cantar, lo voy a cantar, pero entonces es un tema muy complejo, Sí, claro. sobre todo para las mujeres, pero no todas las canciones de reggaetón demeritan a la mujer, no todas, y también hay otros géneros como los narcocorridos, como simplemente hasta el pop, yo creo, Claro, bajita claro. la mano, qué? ¿no? Es que creo que acabas de decir algo, o sea, además de esto del idioma, que eso influye mucho, Totalmente. porque lo Claro. entiendes en un sentido mucho más, directo. ajá, y que alcanzas a tener la comprensión total de la expresión, pues, porque cuando escuchas una canción en otro idioma, pues puedes tener como una interpretación quizás más corta, ¿no?
Pero creo que también es justo lo que hablábamos, esto que dices, todo es arte, sí, y como esto que mencionabas un momento yo, de, por ejemplo, que la academia no lo reconoce, por eso es objeto también de una crítica mucho más exhaustiva. Claro, mira. Porque quizás el mensaje puede ser más sofisticado en otro género, pero al final de cuentas tiene Exacto. una tendencia muy similar. Y justo platicaba con mi mamá hoy sobre todo esto del reggaetón y eso, ¿no? Y le decía, ¿cómo va actualmente la gente, por ejemplo, cómo iba la gente antes vestida a ver teatro o a ver danza? ¿Cómo iban? Con Pues de sombrero gala, en ¿no? De mano. gala. Super gala. De gala iban. De ahí viene mucha mierda, ¿no? Bueno, tal vez Sí, se o lo sea- a explicar, pero pues ahorita, el de mucha mierda está muy padre la Sí, historia. pues todas las Pero, carretas no, que no, llegaban. pero bueno, a lo que voy ok. es cómo iba alguien a ver arte. O sea, ibas Ajá. blind. Sí, Y era algo todavía en la exclusivo. Ciudad de México, cuando van a las funciones de teatro, la gente allá va bien vestida. No te vas, es en chanclas, me voy a ir a ver qué. Es ¿No? que- Entonces, eso. Es que tenía muchas cosas que decir y no me No, dejaban claro. hablar sobre Eso ya estaba el parado. elitismo. El elitismo Ok. en la música es demasiado marcado, demasiado obvio. Todavía es y todavía va a seguir siendo. ¿Te gusta el reggaetón? Eres una naca. ¿Te gusta el rock? Eres súper sofisticado. ¿Te gusta el jazz? Ay, Eres eres un una intelectual. persona súper interesante. Cuando el jazz, cuando el blues nació de los esclavos, de los negros, también desde abajo, también así como el reggaetón desde abajo, pero ahora hasta los que cantantes olvidados están entrando al reggaetón para Y- que se acuerden de ellos. Ajá. Y es precisamente lo que decía Sí, Luis, Fonsi. Ajá. Decía Luis Fonsi. haciendo una breve revista al jazz. También es cierto, el jazz fue música totalmente rechazada Pero por... quiero decir algo del jazz y Venga. del Pero ya reggaetón. vamos a terminar. Porque Pero, ya se pero nos fue el tiempo. lo quiero decir rápido. Nos vamos a extender. Vamos a Unos extender un minutitos poquito. para terminar nomás. Ajá. Quiero Es que hablar de es la muy largo. complejidad musical. Ustedes Sí. como músicos lo pueden decir mejor. Ellos. Ellos. ¿Quién? No todos los bateristas pueden tocar jazz. Ah, no, claro, es... ¿Y cuántos músicos pueden tocar reggaetón? ¿Cómo se toca el reggaetón? Como el meme. Yo creo que eso también habla de algo, ¿no? Pero, de cómo, del tiempo, bueno, Es que mira, es relativo el tiempo, pero volvemos otra vez al jazz rápidamente. Para un músico, las grandes orquestas o sinfónicas de finales del siglo XIX, tocar jazz era música pobre. Claro. Era... Era el naco, pues. Era lo naco, era de negros, y La rezaga. era lo rezagado. Cuando empieza a popularizarse, entonces la industria dijo, véngase. Pasó este fenómeno que pasó exactamente igual con el reggaetón. Al escucharse música relativamente digerible, no con tanto, no sé, compases marcados o melodías cambiantes, o como la música barroca, por ejemplo, que tiene altas y bajas, mucho bajo, etcétera, etcétera, a pasarse música inclusive con esa característica de improvisación, Dios al mío. alcance de todos. ¿Sí me entiendes, Dios? O sea, música digerible. Pues popular, ¿no? Entonces pasó por todo ese trayecto de las Big Bangs, no sé, de músicos, no sé, famosísimos como... Sinatra. Sí, ya, por ejemplo, estaba viendo un programa donde Sinatra lo relacionó como el reggaetón de aquel tiempo. Y esto tiene que ver debido a la industria, o cómo mueve, la música y cómo la hace digerible, por así decirlo. A mí se me haría bien divertido, por ejemplo, hablando otra vez, volviendo un poco al jazz, que pues el jazz tiene ese estatuto hasta de... porque sí tiene una complejidad musical bestial. Sí. Tiene ese estatuto de músico hasta de conservatorio o de quien lo escucha intelectual. Yo digo, viene jazz a la cabeza y se me pone la boinita y con una pipa, un cigarro, a estar hablando de literatura francesa. Estereotipos burdos y estúpidos quizá, pero alcanzó ese estatuto. Música rezagada, música
odiada inclusive, y por allá dijeron que era música de Sí, o circo. sea, alguien sería súper respetable ahora, pues. Imagínate por qué tocar ideas. chistoso sería en un futuro nuestros hijos. En 100 años el reggaetón que fuera algo muy... Sí, de leyendo hecho, filosofía eso con ya Daddy pasó, Yankee detrás, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, el primer disco o el segundo disco de ¿De quién? Tego Calderón, si lo escuchan, a la bestia. O sea, por ahí yo tengo una rola así que dentro de lo que estaba escuchando, así que esta rola yo la pongo fácil una y otra vez. O sea, tú eres guasa guasa. Abellarda, ¿no? Se llama la rola. Avellarda. Sí, y De, tiene de la Vallalde. tiene unas mezclas de ritmos latinos y que si no deja de ser reggaetón, que te quedas, qué chingón está esto. Y es que O sea, y eso puede volver a pasar, pues, o sea, en realidad, entonces la pregunta es, si el jazz es esta música de que requiere de grandes habilidades, el reggaetón no es bueno porque no se requiere ese virtuosismo. Creo que esa pregunta ya pasó muchísimas veces en el arte, pues, ¿no? Que es como cuando vas a un museo y escuchas a alguien así. Bueno, yo una vez fui a un museo allá en el DF, el Museo Jumex, y yo estaba fascinado con lo que había. Y eran piezas así, bueno, no voy a hablar de las piezas, pero el punto es que fui al baño y me encontré así dos señoras hablando y que, pues está bien culero esto, ¿no? No decían culero, decían como, está muy mal, esto está muy mal, está terrible. Yo podría hacer esto. es reprobable. Yo no era podría- Avelina Lesper. Claro, no. Disfrazada, multiplicando. Sí. Y era yo podría hacer esto, pero no lo haces, pues. Exactamente. Pero no lo haces. Los reggaetoneros, no hay, bueno, dices, pues es que están hablando de culos y de cuerpos y yo quiero contigo y así, vamos a coger, o vamos acá. Y metes el mismo ritmo de tumpa, tumpa, tum. Y, ¿qué hay ahí? No hay nada. Bueno, pues, pero ¿por qué estás moviendo el pie? O sea, Sí, bueno, exactamente. yo lo podría hacer, pero ¿por qué no lo haces? Pues, ¿no? Ahora, eso por un lado, y por otro lo de la industria. Que dices, la sí. industria se... No, eso es todo. Yo digo así como cómo comenzó también la industria de la música, pues fue todas las discográficas y todo el pleito que hubo hace rato. Ya ¿no? te voy a cortar. Les voy a cortar. Uy. Siento Me mucho. requiere un Los segundo volvemos- episodio, Los volvemos a pero- invitar a una segunda parte. Sí, porque Hablamos mucho. Porque ese nos tema de la industria- alargamos ya bastante tiempo. Pero antes de agradecerles a nuestros invitados, nada más queremos decir que este propósito de estar patrocinados por algunos cerveceros y lugares en donde vamos a estar grabando estos capítulos de Modernidad y otros delirios, bueno, pues tiene un propósito particular, que es el que nosotros apostamos al talento local, también al comercio local, a los productores locales, y esperamos que esto sea un proyecto que no nada más lleve a los oídos de quienes nos escuchan discusiones que todos queremos tener, pero a veces no tenemos dónde tenerlas, y que crezca el comercio local. Así que agradecemos mucho a 35 por estas... Estas cervezas que son unas Pale Pale Ale. Ale. American Pale Ale. Esperemos que Son buenas cervezas. Bueno, está bien Muy curado buena, el rollo muy de este buena. vato. ¿Qué les pareció la cerveza? Muy buena. Buenísima, Sí, muy o buena. sea, sí Muy es buena, un la spot verdad, sí. publicitario y todo, pero muy buena. sí lo que dice el Tirso, queremos, o sea, el hecho también de que ustedes están invitados aquí es generar esta red, como dice el Tirso, ¿no? De Pues de talentos, de cosas que hacemos, que pensamos, que platicamos, que nos dedicamos. Entonces estamos interesados en que ustedes vinieran a platicar de esto. Creo que sí va a ser necesario un segundo capítulo sobre el reggaetón. Habrá una Adelante. semana. Una segunda. Cosechen sus comentarios. Pero, volviendo a lo de la cheve, pues, este vato me platica que esta cerveza se llama 3.5 porque viene de un lente fotográfico. Y es así Ok. como el 3.5 se refiere a la apertura de diafragma de un lente que puede ser menospreciado, que suele ser así como, pues no es lo chilo, pues. Como ¿no? el reggaetón Pero que de su la música. resultado puede ser tan bueno como El esta. reggaetón de los lentes. Pero al final El reggaetón de los lentes. pero al final terminas bailando. Pues. Al final Todas saca la las fotos chamba. más chilas. La verdad está bien buena, se lo recomiendo. Ahí ustedes están viendo este video. O sea, Vamos a en poner alguna las redes parte, sociales. Aquí a lo mejor, aquí. No, así, vamos a poner un cintillo. en el cintillo, ajá, en alguna parte, las redes sociales de esta marca de cerveza local para que ustedes puedan consumirla también. Y ya nos tenemos que ir. Ya nos Le vamos a tenemos que agradecer a Deneb. Bueno, yo quiero darles las gracias, se me hace bien padre que me hayan invitado. Yo dije, y yo que tocaría aquí, pero pues es lo que me gusta, que a lo mejor yo no hago música, hago otro tipo de cosas dentro del arte y eso complementa, yo creo que está más suave, ¿no? Hablar de algo que a lo mejor no es tu rubro,
pero sí hay algo que aportar por ahí, ¿no? Y les agradezco la invitación, me divertí bastante y la cerveza está bien buena. Sí, queda pendiente. Al Kiki. Antes de empezar al Kiki, queda pendiente para la segunda emisión hablar sobre la puesta en escena del que a mí se me quedó. ¿Qué onda con los conciertos de reggaetón? Pues? Son... ¿Qué show con Mira, eso? lo voy a regañar ya, pero es que yo Ya. soy productor de un programa Ya, perdón. de radio. Perdón, Y queda entonces pendiente. en la radio el tiempo es oro, entonces yo estoy Pero así es un como esto podcast, es el oro. podcast se permite más cosas. No se permite nada. Y bien borracho, ¿no? No, la quiebra la botella, así de que, Deja tú. con la manita amarrada atrás. así. Nomás quiero decir algo rápido, en los conciertos de reggaetón, que nunca he ido a uno y no sé si iría, ni siquiera se escuchan las voces igual. O sea, Hay una pista, pero bueno. Vaya y tú. Yo quiero agradecerles a Luis, a Tirso. Yo también fui como de Neves, pues yo aquí de qué voy a hablar, o sea, inseguridad, etcétera, etcétera. Pero me gustó el tema precisamente por, más allá de la música y que pues, como fui músico de bar, 9 años tocando por lo menos un 85% reggaetón, pues el tema lo tenía un poquito y... ¿no? Luego vamos a invitar al Kike a que se vente unas rolas aquí de reggaetón. Sí. Para explicar es un excelente músico y guitarrista. también para explicar cómo no, la oscuridad musical del reggaetón. Cómo se volvió también popular algo tan oscuro, pero bueno. Eso. Y nosotros nos despedimos Porque nos vemos en la siguiente porque emisión. aunque Luis realmente estudió letras y tampoco... No, también le sabe. También le sabe. Pero miren, la verdad es que yo no. La verdad es que no, yo no. Yo estoy haciendo aquí lo que puedo. Pero Y perrea bueno, muy bien, yo lo he visto y... ahí lo perreamos. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la primera edición oficial de Modernidad y Otros Delirios. Esperamos que la próxima semana nos estén acompañando con otro tema que seguramente va a ser igual de polémico y emocionante. Muchas gracias y nos Nos vemos agradecemos luego. a todos. Foro 4, estamos aquí. Ah, en sí, Foro muchas 4, gracias a Foro 4 que es nuestra casa. Muchas gracias, Foro 4. y que hacen esto Estamos- posible. Seguimos pendientes entonces. Sí. Bye. Bye bye. Hasta luego. Amway. No sé, pues quién soy yo. ¿Quién chingado soy yo? Mi papá te sigue, ya. No me estoy sacando de mis casillas. Entonces, yo Súper creo que... esquizofrénicos todos y bipolares.